don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Estoy en el mundo Shinobi capítulo 111 al 115. Y las bestias con cola que hay dentro de ti, no tienen nada que temer. Con un chasquido de dedos, todas las antorchas de la caverna se apagaron. Cuando volvieron a la vida, todo el hueco artificial, paredes, techo e incluso la entrada sellada a la montaña quedó envuelto en un enorme sistema de sellado. Una escritura carmesí brilló a lo largo de la piedra, encerrando a todos los que estaban dentro. AFK de repente gritó de dolor y luego se quedó en silencio. FK. Shigeo cruzó la cámara a toda velocidad, saltando directo a la jaula de madera contra la pared de la caverna. De un solo golpe, rompió los barrotes, atrapando a la chica mientras se desplomaba. Sus ojos nublados se abrieron lo suficiente para verlo, y sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Antes de que pudiera decir más, la mujer vestida de rojo se abalanzó sobre él. Shigeo hizo un sello con la mano. Mokuton. Asalto de lanza. Ramas la atravesaron en un instante. Gritó, con sangre manando de ojos, oídos y boca antes de desplomarse. Del otro lado, el joven Shibuki casi se desmaya al verlo. Se giró, agarrándose la cabeza, aterrorizado de que le aguardara el mismo destino. En su interior, rezaba desesperadamente para que Shigeo no fuera de los que guardan rencor. Lo había insultado tantas veces. Si incluso un extraño era asesinado tan fácilmente, ¿qué posibilidades tenía él? FK se desplomó en los brazos de Shigeo, luchando por respirar. Tras varias dolorosas bocanadas de aire, logró susurrar. Ve, lucha sin preocupaciones. Estaré bien. Shigeo frunció el ceño. Su debilidad provenía de la túnica selladora supresora. Su aura restrictiva no solo mantenía a su bestia bajo control, sino que también presionaba a las bestias de 5 colas selladas en su interior. Incluso ellas gemían de dolor, acurrucadas, pequeñas y silenciosas en su interior. He oído que tus técnicas para abrir sellos son excepcionales, se burló Iruko, con orgullo reflejado en su rostro. A ver si puedes romper este sello. Solo dirigió un momento de mirada al cadáver de su camarada caído, y luego volvió a mirar a Shigeo con fría arrogancia. FK, espera. Me ocuparé de esto rápidamente. Shigeo arrancó la túnica de sellado maldita, la arrojó a un lado y depositó suavemente a FK en el suelo. Luego regresó al centro de la caverna. Basta de tonterías. Pelea conmigo. Ni siquiera tienes curiosidad de por qué te traje aquí. Se burló Iburi. Es obvio. Quieres los poderes de mi linaje. Orochimaru quiere mi cuerpo. Creen que juntos pueden atraparme. Pero ya han perdido. Dicho esto, Shigeo se lanzó hacia adelante. Al mismo tiempo, las jaulas de hierro estallaron por todas partes. Decenas de experimentos fallidos con sellos malditos salieron a trompicones, chillando sin sentido. Eran monstruos sin pensamiento, a los que no les quedaba nada más que rabia y sed de sangre. En lo alto, en una cámara en sombras, Orochimaru observaba con el ceño fruncido. HMPH. Como era de esperar, los fracasos son inútiles. La fuerza bruta sin sentido jamás lo alcanzará. Shigeo aplaudió. Ftón. 1000 cuchillas de viento. Cientos de corrientes de chakra afiladas atravesaron la caverna, chirriando como cuchillos. Los sujetos de prueba enloquecidos ni siquiera aminoraron el paso. Las heridas se abrieron, la sangre brotó a borbotones, pero siguieron cargando, con las garras extendidas como bestias. La amplificación del sello maldito llevó sus cuerpos mucho más allá de los límites normales. Si tan solo uno lo alcanzara, el daño sería grave. Pero Shigeo permaneció completamente quieto, con los ojos medio cerrados, tranquilo como una piedra.
Shigeo. La débil voz de FK gritó desde el acantilado. Shibuki se cubrió los ojos, temblando. Se acabó y... ni siquiera podía mirar. Orochimaru se inclinó hacia adelante. ¿Será posible? ¿De verdad morirá tan fácilmente? Iburi rió abiertamente. ¿Ves? Aparte de ese aterrador chakra de bestia, es un tipo normal. Incluso con tantas limitaciones de linaje, no puede usarlas correctamente. Si fueran mías, habría aplastado a todos los oponentes en Uchen sin dudarlo. Pero entonces... salpicar. Los sujetos de prueba furiosos estallaron repentinamente y fuentes de sangre explotaron desde adentro. Cuando las espadas de Shigeo penetraron en sus cuerpos, se alojaron silenciosamente. Su frenesí insensato solo empeoró sus heridas. Mientras se abalanzaban y se agitaban, las espadas de viento los desgarraron desde dentro. La caverna resonó con gritos hasta que todo quedó en silencio. Un pulso de chakra se extendió desde Shigeo, dispersando la lluvia de sangre antes de que una sola gota pudiera mancharlo. Permaneció inmaculado en el centro de la masacre, radiante e intocable. Jutsu de invocación. Gruñó Iburi, golpeando el suelo con la palma de la mano. Aparecieron 7 u 8 bestias. Monstruos parecidos a lobos con alas y órganos similares a cañones atados a sus espaldas. ¡Ay! La bestia líder aulló y una lluvia de proyectiles de chakra cayó hacia Shigeo. ¡Bum! 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 Las explosiones retumbaron en la caverna, sacudiendo la montaña misma. Hitón. Liberación magnética. La arena magnética negra se alzó a su alrededor, formando una barrera móvil. Los proyectiles detonaron contra ella, dejando profundos cráteres, pero la arena fluyó al instante para reparar el daño, más fuerte que antes. A pesar de todo, Shigeo no había movido ni un solo paso. Iburi se quedó paralizado. Sus anteriores burlas se desvanecieron cuando la realidad lo golpeó. No te quedarás ahí parado hasta el final, ¿verdad? Ríndete, entrega tus poderes de linaje, sácate los ojos por Orochimaru, y hasta podría dejarte un cadáver. Si te niegas, te haré pedazos hasta que no quede nada. Tu parloteo nunca termina. Si eres capaz, ven a llevarme. Si no, cierra la boca. Shigeo abrió los ojos. Un par de Mangekyou Sharingan carmesí giraban en sus cuencas. La vista dejó a Orochimaru boquiabierto. ¿Qué? ¿No se suponía que era el Rinnegan oculto? ¿Por qué ahora usa el Mangekyou Sharingan? Podría ser que, la primera vez que intentó capturarlo, esa ilusión también se creó con el Sharingan. Pero los ojos de Shigeo no se habían enrojecido en ese entonces. Los secretos que ocultaba este niño eran inimaginables. Y ese chakra bestial en su interior, ¿qué era? Los ojos dorados de Orochimaru brillaron de emoción al mirar a Shigeo. Sí, este recipiente es perfecto. En constante evolución, en constante crecimiento. Cada paso adelante trae consigo un poder asombroso. Un par de ojos extraños no significaba nada. Lo que importaba era el propio Shigeo y el potencial infinito que albergaba. Iruko se congeló cuando Shigeo lo llamó por su nombre. ¿Tú, cómo sabes mi nombre? ¿Quién eres? Cuando desertó de Konoha, Shigeo ni siquiera había nacido. Su presencia siempre había sido eclipsada por personajes como Orochimaru, Tsunade y Jiraiya. Entonces, ¿cómo era posible que este niño lo conociera? Shigeo no respondió. Las bestias invocadas ya se habían lanzado hacia adelante. El chakra se disparó, y con él, su Susanoo de medio cuerpo tomó forma, barriendo el aire con su enorme brazo. Un solo golpe aplastó a las invocaciones con armadura de lobo, reduciéndolas a papilla. La cara de Iruko se retorció en estado de shock. ¿Qué es este poder? El poder de Uchiha. Él gruñó. Ikka Shigeo, ¿quién eres? ¿Por qué tienes el Sharingan? No me digas que dominas el Kigin no Jutsu, técnica de quimera. Ese jutsu prohibido fusionaba humanos con invocaciones. Para un Ikka, ¿qué otra cosa podría ser usar el Sharingan? Shigeo lo ignoró, su comportamiento tranquilo solo avivó la obsesión de Iruko. ¿Te atreves a ignorarme?
Bien, hoy te callaré la boca para siempre. Se abalanzó. Los 3 shinobi de la aldea de la hierba, bajo la orden de Orochimaru, liberaron sus sellos malditos y entraron en sus estados de nivel 3, rodeando a Shigeo con una intención mortal. Iruko levantó la palma de la mano. Meiton. Kiketsu, liberación oscura. Absorción. Pero cuando el gigantesco Susanoo golpeó el suelo con el puño, salió despedido como si fuera un muñeco de trapo. Imposible, mi absorción, no funciona. Senei Hasu, manos de serpiente de sombra oculta. Siseo Orochimaru. Innumerables serpientes surgieron de las paredes de la caverna, con sus colmillos apuntando hacia Shigeo. La mano colosal de Susanoo las aplastó una tras otra, antes de exhalar un torrente de llamas que redujo a las demás a cenizas. Pero entonces, desde debajo del suelo, el cuello alargado de Orochimaru se disparó hacia arriba, con sus colmillos apuntando al tobillo de Shigeo. TCH. Shigeo saltó hacia el cielo y golpeó con el talón la cabeza de Orochimaru, obligándolo a retroceder al suelo. Al mismo tiempo, Susanoo aplastó a 2 ninjas de la hierba, dejándolos destrozados y sangrando. Ramton. Ganya, desenlace tormenta. Circo láser. Iruko desató un rayo cegador que atravesó el pecho de Susanoo y destrozó su armadura. Shigeo se limitó a sonreír, disipó a Susanoo por su propia voluntad y desapareció con Shunshin, Body Flicker, dejando que el ataque quemara el aire vacío. Iruko rugió, convencido de su propio éxito. Kigin no Jutsu. Conviértete en mío. Una sustancia negra, parecida al alquitrán, se deslizó hacia Shigeo, intentando engullirlo. El chico solo se burló para sus adentros. Insensato. Esa técnica requiere un objetivo quieto y dispuesto. Contra mí, jamás funcionará. Desde arriba, Orochimaru gruñó. Iruko. ¿Te atreves a romper nuestro acuerdo? Pero Iruko solo rió, ciega por la ambición. Los dedos de Shigeo formaron sellos. Imton. Imjin, liberación de hielo. Espejos de hielo. Decenas de espejos de hielo reflectantes aparecieron, dispersando su imagen en todas direcciones. Los 3 Grasnin cargaron imprudentemente, solo para encontrarse con contraataques reflejados en cada paso. Ramton. Kma, liberación tormenta. Colmillo de luz. Un rayo devastador atravesó los espejos, refractándose y multiplicándose hasta que los ninjas de la hierba fueron aniquilados en un instante. Sus gritos resonaron y luego se silenciaron. Los espejos giraron, redirigiendo su resplandor mortal hacia Iruko. Intentó huir, pero la luz lo atravesó por completo. N y no. Imton. Inkai no Jutsu, liberación de lava. Flujo de lava. Un fuego fundido rugió y lo envolvió por completo. ¡Ah! El último grito de Iruko resonó en la caverna mientras su cuerpo se derretía en un lodo burbujeante. Incluso muerto, su mente seguía atormentada por la misma pregunta. Ikiga Shigeo, ¿y cómo podría existir un monstruo así? Shigeo era la encarnación de todos los misterios. ¿Por qué podía blandir tantos Kekkei y Genkai? En medio de la misma tormenta de preguntas, se encontraba Orochimaru. Ya se había dado cuenta de que, en ese lugar, si luchaban directamente, nadie podría igualar a Shigeo. Dicho esto, Orochimaru se escabulló entre las sombras, desapareciendo de la vista. Shigeo liberó su Imton, liberación hielo, observando las paredes de piedra de la caverna. Iruko estaba muerta. Ahora solo quedaba Orochimaru. Pero debido al extraño campo magnético aquí, sus técnicas sensoriales no pudieron determinar la ubicación exacta de Orochimaru. Entonces esperó a que apareciera. Poco después, Orochimaru emergió de la pared del acantilado, sosteniendo una túnica dorada marcada con talismanes rojos de sellado. La arrojó al suelo. Se encontraba exactamente en el lugar donde Fu y Shaku estaban encarcelados en las cavernas laterales, con 3 guardaespaldas a su lado. Esa túnica era una creación de Iruko, similar a la prenda de sellado que Fu había usado antes. Pero a diferencia de la suya, que suprimía el chakra Vijik, esta sellaba todo el sistema de chakras de una persona. Ikiga Shigeo, póntelo o los mato.
Los ojos de Orochimaru brillaron con frialdad mientras sus manos apretaban las gargantas de Fuishaku. Ayúdeme. Lo siento, Shigeo, fue mi culpa. Nunca debí haberte insultado. Por favor, no dejes que me mate. Tengo mucho miedo. Sollozó Shaku, con las rodillas dobladas. Fu, pálido y apenas capaz de respirar, seguía gritando con voz ronca. Shaku. Sé un hombre por una vez, levántate. No quiero morir. Tengo miedo. Es culpa mía. Juzgué mal a la gente. De hecho, seguí a ese mentiroso. Shigeo, sálvame. Gimió Shaku como un cobarde. ¿Qué pasa, Shigeo? ¿Eres tan despiadado como yo? ¿De verdad los verás morir en mis manos? Ya me conoces, nunca pienso dos veces en las consecuencias. ¿Un Hinchkriki de Nanabi, eh? Me pregunto cómo será la sangre de Nanabi. Aunque su boca pronunció el nombre de Fu, los ojos de Orochimaru nunca dejaron a Shigeo. En el suelo, los profundos ojos azules de Shigeo volvieron a la normalidad. Se acercó a la túnica dorada y la recogió. Si me pongo esto de verdad los dejarás ir. Por supuesto. Mi palabra es absoluta, dijo Orochimaru con una sonrisa de depredador, viendo al niño, de tan solo 7 años, caer en su trampa. No. Es una túnica que sella el chakra. Shigeo, no le creas. Gritó Fu desesperado. Los dedos de Orochimaru se apretaron con más fuerza, ahogándole las palabras. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Shigeo se puso la túnica y al instante su cuerpo se desplomó en el suelo. Mirando hacia la caverna, dijo con voz áspera. Déjalos ir. Jajaja. Ponlo en la jaula que preparamos. En cuanto a estos dos, uno es una basura, pero servirá para experimentos con órganos. El otro, un Hinchkriki raro, debería dárselo a Katsuki. O quedármelo para mis propias pruebas. ¡Qué decisión tan difícil, jajajaja! Para Orochimaru, nada superaba la búsqueda de la inmortalidad. Tú, mentiroso, jadeó Fu, apenas capaz de hablar. Sí, hoy mentiré. Shigeo ya me ha matado 2 veces. Si no me vengo, no merezco el nombre de Orochimaru. Enjaularlo, cortarlo en cuadritos, convertirlo en muestras, ese sería su honor. Orochimaru se burló, con sus ojos de serpiente fríos como el hielo. ¿De verdad? ¿Y si te hago el experimento? De repente, una voz sonó detrás de él. Orochimaru se giró, pero la mano de Shigeo lo agarró con fuerza por el cuello. Los 3 guardias cercanos se quedaron paralizados. Como había aparecido allí, no tuvieron oportunidad de reaccionar. Orochimaru ya estaba atrapado. Originalmente, Shigeo había planeado usar Mokuton. Mokusei no Jutsu, liberación madera. Técnica de la púa de madera. Pero esa técnica causaba explosiones desde el interior de los cadáveres. Era demasiado arriesgado, ya que Orochimaru sostenía a Fu. No podía permitir que la lastimaran. Con guardia cerca, lo mejor era acercarse directamente. Así que usó Itkanteni, cambio dimensional, apareciendo al instante detrás de Orochimaru y sujetándolo por el cuello. Orochimaru se retorció, estirando su cuello serpentino para morder el brazo de Shigeo. Su agarre sobre Fuishaku se aflojó mientras sus manos arañaban a Shigeo. Mi sello maldito te ha marcado. De ahora en adelante, eres mío. Sabía que no sería tan fácil. Me engañaste con un clon antes. Siseó Orochimaru, con los dientes aún clavados en el brazo de Shigeo y los ojos brillando con un deleite desquiciado. ¿De verdad? Replicó Shigeo. Lanzó a Orochimaru al cielo con una patada, luego, ignorando el mordisco, agarró a Fu y la deslizó a salvo en su espacio Ikkan. Shaku gritó desde su jaula. ¿Y yo qué? Sálvame también. Pero Shigeo ni siquiera lo miró. Girando, agarró con más fuerza la garganta de Orochimaru. Inton, liberación de lava. El chakra fundido brotó y las llamas inundaron la caverna. Los 3 guardias se tambalearon hacia atrás, incapaces de acercarse. La tormenta de fuego rugió, y a través de ella se escuchó la risa burlona de Orochimaru. Shigeo, ¿de verdad crees que te mostraría mi verdadero cuerpo después de que ya me has matado 2 veces?
Ante los ojos de Shigeo, el cuerpo de Orochimaru se retorció y luego se deshizo en una masa de serpientes. Si pudiste maldecirme con tu sello, entonces una de estas serpientes debes ser tú. Dijo Shigeo con desprecio. Sin dudarlo, pisoteó una serpiente blanca que no mostraba la más mínima quemadura. El sello maldito requería la verdadera presencia de Orochimaru. No podía ser plantado por un simple clon. Entonces Shigeo lo supo. Esto era real. Efectivamente, la serpiente intentó esconderse en la roca, pero Shigeo la atrapó. Sacó de nuevo la túnica dorada de sellado y la envolvió con fuerza, bloqueando su flujo de chakra. MMPH, Shigeo, ¿qué estás haciendo? La voz apagada de Orochimaru siseó desde dentro. Obviamente, convirtiéndote en el experimento. Dicho esto, Shigeo lanzó la serpiente atada hacia adelante. Phtón. Senpi Ranjin. Liberación de viento. Vendaval de 1000 espadas. Una tormenta de cuchillas lo atravesó, cortando el bulto en pedazos. Y mientras los restos se dispersaban, Shigeo inhaló profundamente. Imton. Dmua, liberación de lava. Fusión terrestre. Las llamas rojas rugieron y la cueva resonó con los gritos angustiosos de Orochimaru. Sus 3 guardias salieron corriendo del túnel, desesperados por salvarlo, pero en cuanto sus dedos rozaron las llamas fundidas, sus cuerpos se incendiaron al instante. Algunos intentaron la liberación del agua, otros la liberación de la tierra, pero ninguno pudo extinguir el poder abrumador de la armonía de la tierra. Aunque no estaba al nivel de la Materasu posterior de Uchiha Itachi, la armonía de la tierra era una técnica que Yuga Shigeo había desarrollado mediante su sistema espejo. Una fusión avanzada de fuego y tierra basada en el elemento lava. Sus llamas no podían ser extinguidas por medios convencionales. Ah, Shigeo. Shigeo. Orochimaru reveló su verdadero cuerpo, retorciéndose en el suelo como un gusano, gritando su nombre con un odio venenoso, con la voz cargada de amargura y furia. Gracias por prepararme esa túnica de sellado. Sin ella, no habrías tenido una muerte tan miserable. Shigeo habló con frialdad, lanzando una última mirada al terreno distorsionado. De no ser por el extraño campo magnético, Orochimaru jamás habría podido ocultarse de su percepción. Miró el sello maldito que ahora llevaba grabado en el brazo y se burló. Todos los subordinados de Orochimaru fueron tragados por la armonía de la tierra, y el propio Orochimaru desapareció en el infierno ardiente. Shigeo se quedó al borde del acantilado, confirmando que Orochimaru realmente se había ido, y luego se giró hacia el lado donde Senmoku temblaba. Si quieres vivir, sigue el ritmo. Ese sí, caminaré solo. No volveré a pedirle a nadie que me cargue. Las piernas de Senmoku temblaban, y le tomó varios intentos ponerse de pie. Cállate, espetó Shigeo, dirigiéndose ya hacia la salida. Vale, me callaré. Pero Shigeo, ¿a dónde fue Fu? Shigeo ya había tenido suficiente. Se giró y le dio una patada a Senmoku en la boca. Eso es por quejarte. La sangre brotó de los labios del chico, pero aún así gritó. ¡Ay! Eso dolió. No dije nada malo. Estaba cooperando contigo y aún así me golpeaste. Una palabra más y te golpearé de nuevo. La fría mirada de Shigeo lo silenció. Algunas personas no eran más que un peso muerto. Discutir con ellas solo disminuía su propia inteligencia. Shigeo lo ignoró y desapareció, dejando a Senmoku apresurándose a seguirlo, aterrorizado de ser abandonado en ese lugar maldito. Una vez fuera de la cueva, Shigeo se paró frente a la montaña, formó sellos y golpeó el suelo con las palmas de las manos. Una masiva liberación de la tierra destrozó el terreno. La montaña entera se derrumbó con un estruendo atronador. Desde su espacio dimensional, sacó a Fu de vuelta. Sin los talismanes supresores que llevaba dentro, se había recuperado un poco con un breve descanso. ¿Te sientes mejor?, preguntó Shigeo. Mucho. De no ser por tu poderoso sello de los 8 trigramas, los gritos de esa criatura de las afueras de Takigakure habrían atraído a mi bestia hace días. La tez de Fu estaba pálida, pero se obligó a sonreír. Shigeo se agachó y la abrazó. No te preocupes. Esa bestia no volverá a aparecer.
Su invocadora, Iruko, ha muerto. Volvamos a Takigakure. En el camino, recompuso su historia. Orochimaru se había disfrazado de Chihiro usando el jutsu de transformación, fingió estar herido mientras luchaba contra la criatura y la había atraído hasta allí. Preocupado, Fu lo siguió, solo para descubrir demasiado tarde que había caído en una trampa. Rodeada de matrices de sellado que reprimían a su bestia con cola, fue dominada y enjaulada. Iruko se quedó para manipular al líder de Takigakure y atraer a Chihiro al plan. No sabes lo perfecto que parecía su plan, susurró Fu, agarrándose el cuello. Tenía miedo de que te hicieran daño. Pero al final, todos ellos contra ti no fue suficiente. Te subestimaron muchísimo, añadió con una suave risa, animándose. Ese Iruko era demasiado arrogante. Un golpe de tu elemento tormenta lo acabó. Comparado con el tuyo, su ninjutsu no era nada, un juego de niños. Probablemente me juzgó solo por lo que vio en el torneo de Takejo, respondió Chihiro, mirándola. Ella jugueteaba distraídamente con su collar. Su sonrisa traviesa la hacía parecer aún más vivaz y adorable. Entonces era un tonto, bromeó Fu. Esa fue una prueba entre niños. Jamás te habrías atrevido a matar a nadie. Pero con monstruos de verdad como ellos, eso es diferente. Sus bromas ligeras transmitían calidez a medida que avanzaban. Detrás de ellos, la voz de Semoku gimió. Espéreme. Estoy exhausto. Fu, eres más fuerte que yo, siempre me intimidas, y ahora te dejas llevar mientras yo tengo que correr. Sus celos eran evidentes. Fu simplemente abrazó a Chihiro más fuerte y respondió. Porque me gusta. Quiero hacerlo. Los dos discutieron, pero Chihiro no tuvo paciencia con las quejas infantiles de Semoku. Con un destello de su movimiento instantáneo, desapareció con Fu en brazos, dejando a Semoku solo y humillado. Siguió adelante solo, demasiado asustado para detenerse. Nunca comprendería la verdad. Que Chihiro ni siquiera lo consideraba digno de odiarlo. De vuelta en Takigakure, Chihiro llegó a Fu sano y salvo a casa, explicó la traición de Iruko al jefe de la aldea y se preparó para partir. Aunque el jefe le rogó que se quedara, Chihiro se negó. Ya lo presentía. Desde que dejó el monte Sumeru, alguien lo seguía. No se arriesgaría a traer el peligro de vuelta a la aldea. Tras instar a Fu a que se protegiera con cuidado, partió. Dirigiéndose al sur, Chihiro se adentró en un denso bosque. Tras recorrer cierta distancia, se detuvo y giró hacia el tronco de un árbol. Salga. Jejejeje, sabía que me notarías. De la corteza brotó un crecimiento parecido a un brote, que se abrió para revelar una figura pálida. Hola, Chihiro. Soy Zetsu Blanco. ¿Qué tal si nos hacemos amigos? Mirando la media cara de Zetsu Blanco con su grotesca boca dividida y un ojo amarillo brillando con una expresión lasciva, Chihiro no pudo evitar pensar. Es realmente feo. Lo miró con calma y dijo. No. ¿Qué? Jajaja, qué interesante. Quería ser tu amiga y me dijiste que no. Sí. Chihiro no perdió el tiempo. Se dio la vuelta y empezó a alejarse. Zetsu Blanco lo seguía, con la boca agrietada aún más abierta mientras decía. Pero me gustas mucho. Creo que nos llevaríamos bien. ¿Quién hubiera pensado que Orochimaru te conocía de verdad, y aún así nos lo ocultó todo este tiempo? Ese tipo es muy astuto. Volvió a sonreír, observando a Chihiro con atención, sintiendo más simpatía por él cuanto más lo observaba. En la caverna de la montaña Byako, había presenciado la batalla de Chihiro contra Orochimaru y Iruko sin perderse ni un detalle. Enfrentándose a dos poderosos oponentes, el chico apenas movió los pies antes de matar a Iruko. Y luego estaba el Susanoo, algo que Zetsu Blanco no había visto desde el mismísimo Uchiha Madara. Incluso si solo fuera una manifestación de medio cuerpo, con el tiempo, este niño seguramente se convertiría en alguien capaz de hacer temblar a todo el mundo shinobi. Dejar ir a alguien así sin reclutarlo en Akatsuki sería un desperdicio. Por supuesto, Akatsuki ya había decidido enviarlo a reclutar a Chihiro. La única pregunta era si estaría de acuerdo. Chihiro, únete a nosotros. Te haremos más fuerte.
Haremos tus sueños realidad. Vamos. Zetsu Blanco se adelantó, bloqueándole el paso. Shigeo formó un sello rápido. Basta de tonterías. Raiton. Raizn, liberación relámpago. Caminata relámpago. Un jutsu ofensivo simple, directo y preciso. Un rayo se arqueó hacia Zetsu Blanco. Lo esquivó y aterrizó en la rama de un árbol. Pero en cuanto sus pies tocaron la madera, todo su cuerpo se convulsionó violentamente y se desplomó al suelo. Estilo relámpago, su boca temblaba al mirar al chico suspendido en el aire entre los árboles. Con razón Shigeo nunca tocaba las ramas. Este jutsu almacenaba electricidad mediante conductores, y todo el bosque era su trampa. Shigeo sabía que el Zetsu Blanco podía fundirse con la naturaleza misma. Si su primer golpe fallaba, Zetsu lo esquivaba y se escondía entre los árboles o la tierra. Por eso eligió Raizn, un jutsu que electrizaba el entorno. Miró el cuerpo inmóvil. Solo un clon. Un dolor agudo le palpitaba en el brazo, recordándole el sello maldito del cielo de Orochimaru. Sin detenerse, Shigeo se dio la vuelta y se fue. En lugar de regresar directamente a Konoha, se dirigió al este. Pero tras unos cuantos shunshin, salió de un cañón y se desplomó al suelo. La marca de la maldición se encendió y su cuerpo se retorció de dolor. Esta era la segunda etapa de la fusión. Si sobrevivía, obtendría la transformación del sello maldito, multiplicando su chakra y aumentando considerablemente su fuerza y velocidad. Pero esto tuvo un coste terrible. Drenar la vitalidad, inducir mutaciones, arriesgar la pérdida de control ante Orochimaru, o incluso la muerte. Su cuerpo ardía como fuego. Aferrándose al brazo, Shigeo se apoyó en una roca, mareado y débil. Si tan solo tuviera una píldora refrescante, podría resistir. En ese estado, no podía permitir que las bestias con cola permanecieran dentro de él. Si se dejaban influenciar por la marca maldita y perdían el control, se produciría un desastre. Con esfuerzo, liberó a las 5 bestias que ya había clonado y criado. 2 de ellos estaban aún incompletos, sin poder salir todavía. Las 5 pequeñas bestias de cola aparecieron por primera vez, cada una mirándolo con ojos abiertos y sorprendidos, llenos de preocupación. Kurama, el 9 colas, era el más grande, del tamaño de la mano de un hombre adulto, actuando como el hermano mayor. Isobu, el 3 colas, lo miraba con la mirada perdida y se dejaba caer perezosamente. Son Goku y Kokun, el 4 colas y el 5 colas, estaban animados, trepando a sus hombros. Saiken, el 6 colas, permanecía sentado en silencio a un lado, sin apartar la mirada de Shigeo. No te preocupes. Estaré bien, dijo, con los labios secos y el sudor empapándolo. Orochimaru encontraría una manera de destruirlo por completo. Arf, Kurama gruñó suavemente. Su preocupación era evidente. Después de todo, nacieron de su propia carne y chakra. Para ellos, él era su amo. Estaré bien. Solo fue un accidente. Me recuperaré pronto. Shigeo permaneció tendido en el valle un buen rato, con los ojos cerrados, dejando que su cuerpo se estabilizara mientras el sello maldito se extendía más profundamente en él. Sabía que esto no era como un jutsu de sellado de Uzumaki. Era algo completamente diferente, más difícil de disipar. Con el tiempo, el ardor disminuyó. Las bestias se relajaron, dando vueltas a su alrededor como niños ansiosos. Entonces se oyó un ruido de ruedas y unos gritos ásperos desde cerca. Cállense la boca. Han caído en mis manos. Ni se les ocurra escapar. Quien vuelva a llorar, morirá en el acto. Shigeo se obligó a incorporarse. Agitando una mano, les indicó a las pequeñas bestias que se escondieran. En su estado inestable, no podía atraerlas de vuelta a su cuerpo. Era demasiado arriesgado. Mareado y con la vista borrosa, vio una carreta que se dirigía hacia él. Unas manos ásperas lo agarraron y lo arrojaron a una jaula de madera en la carreta. Jajaja, ¿quién iba a pensar que encontraríamos a un niño aquí en medio de la nada? Nada mal, nada mal. Aunque sea aburrido, con que se lo paguen, es suficiente.
El traficante hizo chasquear el látigo y se dirigió hacia el norte con su carga. Shigeo ardía de fiebre, su cuerpo flácido. Dentro de la jaula, alguien lo atrapó al caer. Una suave voz susurró a su lado. ¿Estás bien? Oye, ¿qué pasa? Shigeo giró la cabeza débilmente. Una niña de 2 trenzas y grandes ojos llorosos lo miró preocupada. Sostenía un pequeño odre de agua y se lo acercaba con cuidado a los labios. Tienes que aguantar. Todo irá bien. Dijo con voz temblorosa y determinada. Final del capítulo.